Este bloque de diseño de mecanismos nos tocó tratar con un reto con la socioformador Probionics, el cual consistía en que teníamos que desarrollar una prótesis de un codo. ¿Esto qué tenía que cumplir? Tenía que cumplir con que podía soportar 100 kilogramos en su punto más crítico, que pudiera ser lo suficientemente simple para que alguien común y corriente pueda entender cómo funciona y lo pueda usar debidamente, correctamente, y que éste quepa en las dimensiones de la prótesis que nos compartió el socio formador. Primero, pues, ¿cómo desarrollamos todo este proyecto, no? Pues, este proyecto tuvo una duración de unas 10 semanas y mi equipo y yo decidimos que la mejor opción para avanzar lo más óptimamente posible en este proyecto era que nos dividiéramos las tareas. Entonces, para ello realizamos un diagrama de Gantt y un diagrama RACI. El diagrama de Gantt nos permitió conocer como cuánto tiempo aproximadamente nos tomaría cada tarea. Cuando hacíamos ciertas tareas íbamos adaptando este diagrama de Gantt para tener las fechas reales lo más precisas posible, para que cuando compartiéramos nuestro proyecto con el socio formador fuera lo más preciso posible para que esto pueda replicarlo de manera óptima o incluso mejorarlo, porque ya ese es un aspecto más avanzado en teoría. ¿Qué más hicimos? Con el diagrama de Raci decidimos repartirnos las tareas a partir de qué era lo que dominaba cada uno de los miembros. Entonces, cada miembro tomaba la tarea que mejor se le daba. Por ejemplo, yo que soy más de diseño, me dediqué más a la parte de diseño y a la corroboración de planos. Los que tenían más talento para, por ejemplo, hacer presentaciones, el habla, todo eso, ellos eran como que los que daban la comunicación entre los miembros del equipo. Prácticamente hicimos una distribución, un sub-equipo que cada uno tenía sus designadas tareas. O sea, había básicamente departamentos, por así decirlo. ¿De qué nos dimos cuenta? De que esto estaba funcionando muy, muy bien. Pues nuestro project manager, que era Chris Cuba, pasaba a preguntar cómo iba cada uno de estos departamentos, ¿no? Por ejemplo, a mi departamento luego le salía la duda si si un diseño funcionaría bien o si sería como fácil de utilizar. Entonces, tener ese como que punto de vista externo a tu departamento permitía mucho entender como qué podría funcionar, qué no podría funcionar. Entonces, cuando alcanzábamos ciertos hitos de nuestro desarrollo de proyecto, hacíamos así que un reporte, por así decirlo, una plática donde decíamos qué era lo que llevábamos para mantener a los demás equipos informados de qué llevábamos. Esto para qué lo hacíamos, pues si a alguien le faltaba algo, por si esto sobraba, redistribuíamos los esfuerzos en ciertas áreas. Al igual que de vez en cuando, pues cuando teníamos que hacer las entregas de reportes, ya juntábamos todos para que cuando ya todo estuviera listo, el reporte saliera lo más rápidamente posible. Y pues al ser tantas personas las que estaban trabajando en los reportes, pues casi no se nos escapó nada. Entonces, ese fue un aspecto muy importante en nuestro proyecto, pero también nos dimos cuenta de que había un problema muy grave en el diseño inicial que teníamos. Después de consultarlo con nuestro profesor, decidimos de que teníamos que hacer como un rediseño para simplificar todavía más el mecanismo y que pudiera funcionar como lo esperábamos, porque el otro podría llegar a suceder que en algún momento cediera a las cargas que tenemos pensadas de tener, lo que ya sería un peligro para el usuario. Con este rediseño en mente, decidimos, cuando nos decidimos por el prototipo final, pues teníamos que validar que funcionara de manera correcta, junto con todas las cargas posibles
con todo lo que uno esperaría que fuera a pasar, ¿no? Al final es eso, ingeniería. ¿Cómo validamos nuestro prototipo? Con análisis de cinemática, de desplazamiento y de deformaciones. Esto lo hicimos con simulaciones en SolidWorks, que era el software con el que estuvimos trabajando, que fijábamos ciertas partes, por ejemplo, en el engrane, lo que fijábamos era un poquito el eje donde se iba a ir colocado, pero poníamos una fuerza rotacional para simular que este se estaba rotando, que ese era uno de los propósitos que tenía el engrane. Entonces validábamos como qué tanta deformación llegaría a tener, si este llegaría a superar el límite de excedencia del material que proponíamos, que era un aluminio, perdón, era un acero inoxidable, aunque también hay que considerar eso, la humedad que genera el sudor, que llega a pasar de que, por ejemplo, se te cae un vaso y se te cae justo en los brazos, podría llegar a pasar de todo. Entonces sí tenemos que considerar que la humedad, que es uno de los problemas más graves que hay con las prótesis, porque si estas se llegan a oxidar, se llegan a tragar por el agua, pues teníamos que considerar un material que cumpliera con eso, ¿no? Que fuera lo suficientemente resistente, ligero, y que sea a prueba de agua para que pueda hacerse una prótesis cómoda. Porque al final, pues tenemos que simpatizar con lo que iban a ocupar la prótesis, ¿no? Es, o sea, como que mucho la perspectiva que teníamos era, si yo no tuviera brazo y me dieran la opción de usar esta prótesis, ¿la usaría? Porque hay gente que definitivamente prefiere no tener una prótesis por el simple hecho de que es o demasiado pesada, o muy incómoda, o muy difícil de usar. Entonces sí decimos que hay que empatizar como, si yo estuviera en sus zapatos, yo lo usaría. Entonces, con eso en mente, pues empezamos a hacer como que muchas simulaciones para ver si las deformaciones que iba a tener la pieza con la carga máxima que íbamos a poner, que era como de 120, 150 kilos, a ver si el mecanismo no se iba a quebrar con el material que nosotros proponemos con el que se haga. Porque si se rompía, entonces nuestro diseño estaba fallando en algo. Ya peligroso para dárselo a los pacientes. Después de ver todas las simulaciones que realizamos, vimos que pues el material nunca se acercó demasiado al límite de excedencia, al menos no en las deformaciones ni desplazamientos. Esto quería decir que nuestro modelo iba a poder funcionar de manera óptima, evitando que este se rompiera o se diera, que era justo uno de los motivos principales del por qué esto era un problema para socio formador, porque se llegaba a romper cuando intentaban hacer cargas muy muy pesadas. Después de validarlo, decidimos mandar a construirlo. Y se lo presentamos a socio formador. Pero yo, si estuviera fuera en la industria, ¿qué habría hecho de diferente? Pues siento que mucho eso de haber perdido mucho tiempo en el diseño inicial que teníamos, perdimos 6 semanas de avances porque el diseño no habíamos detectado ese error. Nos costó 6 semanas, que es básicamente casi 2 meses. Eso es algo fatal para un desarrollo de proyecto y podría tener consecuencias muy muy graves en una empresa o en tu propia empresa. Por lo que yo cambiaría es que sería como tener más como sesiones de consultoría con expertos en los mecanismos, como por ejemplo fue nuestra profesora que nos ayudó a detectar este movimiento. Y mucho de eso tiene que ver como con el ego que teníamos, ¿no? De que ese se ve bien, funciona bien, cumple con todo, no tiene nada de malo. Pues resulta que sí tenía algo de malo, que era esa falla que podría llegar a pasar. Y si aunque lo intentáramos solucionar, haría mucho más complejo el mecanismo, lo cual era algo que ya no queríamos. Porque pues al final, al volverse más complejo, es más difícil de manufacturar.
y eso también implica costos mucho más elevados, cosa que tampoco es útil en una industria. Entonces, eso sería como una de las piezas más claves del proyecto que yo hubiera cambiado, o sea, como preguntarle más a nuestros asesores para ver si estaba bien o mal el diseño. Y pues eso era como mucho algo que ver con la industria en la que vamos a pertenecer en algún punto. No necesariamente puede ser en la hipótesis, pero sí podría ser, por ejemplo, en cualquier otra industria. Pero la pérdida de tiempo es algo muy, muy crítico que no puede pasar en una empresa grande. Y finalmente, pues, como cuál sería un dilema ético que tuvimos en nuestro proyecto, pues yo diría que mucho eso de empatizar con el paciente, con la persona que tiene la amputación, porque al final lo que buscábamos con este diseño era que fuera lo suficientemente barato de manufacturar para que también lo pudiéramos comercializar de manera barata. Porque muchas veces las prótesis llegan a ser demasiado, demasiado caras. Las más avanzadas cuestan miles, miles, miles de pesos. Entonces, se vuelven inaccesibles para personas así. Entonces sí es como que mucho un dilema ético de que estamos vendiendo salud. O sea, estamos vendiendo, ahora sí que movilidad. O sea, se siente algo como algo inmoral. Porque pues al final es para ayudar a alguien, pero pues de todo hay que sacar ganancia, ¿no? Entonces sí, por lo menos teníamos que intentar garantizar que el, que el diseño no fuera lo suficientemente caro como para disparar su valor demasiado alto. Entonces, sí fue como que ese fue como que mucho un dilema que teníamos porque, por ejemplo, retomando de que nos costó lo del diseño, si lo hubiéramos hecho más complejo, se hubiera vuelto mucho más caro y mucho más inaccesible para las personas. Entonces sí fue como que mucho el dilema que teníamos.